Bienvenidos entonces a nuestra clase de práctica profesional de la licenciatura en Administración. Vamos a compartir hoy esta sesión con el magíster Juan José Merlo, que es profe de nuestra facultad, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto y hizo su maestría acá, en nuestra universidad, acá. Así que bueno, un gusto, Juan José, para compartir hoy con nosotros. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos, por estar acá. Adicionalmente, además de ser profesor acá en la Universidad Nacional de Tucumán, me desempeño como director de MIPYME en la Secretaría de MIPYME y Empleo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y básicamente, la idea de esta charla, cuando hablamos con Marcelo en su momento, fue comentarles qué es lo que estamos haciendo ahí desde la Secretaría, básicamente, principalmente lo que es la parte del observatorio. Tenemos un observatorio de investigación que es básicamente para el análisis de políticas públicas, plantear también básicamente distintos diseños de políticas públicas, hacer evaluaciones, hacer propuestas de mejora, participar, básicamente en la redacción de proyectos de ley, etc. A ver, chicos, considérense con la total libertad de interrumpir en cualquier momento, así prefiero que se arme más que nada una charla, hacer una exposición o un monólogo acá. Cualquier cuestión o pregunta que tengan, bienvenido sea y vamos a tratar de responderle. Bueno, ahí en el observatorio me vengo desempeñando el año 2019, ¿sí? Y el observatorio, a ver si se corre. Ahí está. Bueno, el observatorio que está ahí dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo es el Observatorio de Empleo, Producción y Empresas. Ese observatorio fue creado con la finalidad de estudiar esas tres grandes temáticas, ¿sí? Cómo evoluciona el empleo y el mercado laboral, principalmente en lo que es en la provincia de Tucumán, y obviamente también hacer los comparativos respectivos con otras provincias del país para saber cómo estamos, obviamente, porque uno muchas veces puede tomar decisiones, pero si uno no se compara con otras provincias u otros mercados laborales, entonces es difícil establecer algún punto de comparación para saber si está bien o está mal. También hacemos análisis de lo que es el estudio de lo que son los distintos tipos de empresas que hay en la provincia, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y hacemos análisis, entre otras características, análisis sectoriales y territoriales, pero todos principalmente focalizados en la provincia de Tucumán. La fuente este observatorio en realidad es un centro de estudio y accionamos básicamente en función a demanda, ¿sí? O sea, nos planteamos una agenda de investigación y de análisis, pero también accionamos en función a demanda, a requerimientos, por ejemplo, ahí se escucha mejor, a requerimiento, por ejemplo, de las autoridades. Hay veces que, no sé, nos llegan pedidos directamente desde el gobernador, desde el ministro de Desarrollo Productivo, desde el secretario de MIPYME y Empleo, de otras reparticiones también, o así también muchas veces nos llegan pedidos de instituciones que son ajenas al gobierno, como pueden ser, por ejemplo, no sé, una federación, una cámara, un sindicato, etcétera, y hacemos distintos tipos de investigaciones. Este observatorio, en su momento cuando fue creado, tenía como objetivo estudiar, diseñar e implementar, básicamente distintos tipos de políticas públicas, pero vinculadas a esas tres grandes temáticas: desarrollo productivo, empleo y empresas. ¿Qué es lo que pasó con la dinámica y con el correr del tiempo? Nos fuimos expandiendo y como reaccionamos a demanda, por ahí nos llega algún tipo de estudio que hay que tratar de realizar, y si conseguimos la información y los datos, lo realizamos. Por más que no sea eminentemente de algunas de esas tres temáticas que estamos focalizando, ¿sí? Al mismo tiempo, obviamente, tratamos de trabajar junto al ámbito académico, los que estamos realizando acá, con la cátedra de práctica profesional, estamos en contacto con el Colegio de Graduados, con el INVECO, con la Facultad de Ciencias Económicas, con otras instituciones, básicamente como pueden ser, no sé, la Estación Experimental Obispo Colombre, el Ente Regulador de Energía Eléctrica, que en algún momento surgieron ese tipo de estudios, y el ámbito productivo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente nuestra finalidad, alguno de los objetivos que tenemos es tratar de plantear políticas económicas hacia el futuro, obviamente, para mejorar el desarrollo productivo de la provincia, ¿sí? En qué sectores nos conviene, por así decirlo, focalizarlo, desarrollarnos bastante más, por lo en los cuales tenemos ventajas comparativas. Ya vamos a ir viendo un poquito eso, y les voy a tirar unos indicadores y vamos a ir respondiendo preguntas en función de eso. Y al mismo tiempo, la finalidad es también brindar información con buenos análisis
informes objetivos, con fuentes de datos básicamente que son oficiales y algunas bases de datos que podemos recabar por investigaciones propias, como pueden ser un encuestaje, etc. Y ahí brindar información, bueno, básicamente para la toma de decisiones. Como bien les comentaba recién, la metodología de trabajo que tiene el observatorio es interinstitucional, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las grandes áreas de estudio que tiene ese observatorio? Bueno, ahí les presento, tratamos de llevar básicamente estadísticas descriptivas y de evolución temporal de grandes variables como puede ser, por ejemplo, el empleo. El empleo, para que ustedes se den una idea y ubicarlos, hay una gran fuente de datos que lo que hay información es que tenemos el empleo registrado por sector económico dentro de cada una de las provincias. Pero ahí no únicamente tenemos el empleo registrado. Obviamente no hay datos de lo que es la parte de la informalidad de la economía. No obstante, hay otras bases de datos que uno puede utilizar, como puede ser la encuesta permanente de hogares, para tratar de realizar algunas estimaciones de lo que puede llegar a ser el empleo informal, ¿sí? O el empleo básicamente no registrado. Al mismo tiempo, de datos provenientes del Ministerio de Economía, de lo que es la Secretaría de Producción, ¿sí? Que antes era Ministerio de Desarrollo Productivo en realidad y ahora pasó a ser Secretaría de Desarrollo Productivo a nivel nacional, provienen datos de lo que es lo que son empresas y establecimientos productivos. O sea, sabemos, en base a datos que reporta la FIP, ¿sí? Cuántas empresas hay en Tucumán, en qué sectores están, básicamente, cuánto es la cantidad de trabajadores o empleados que tienen registrados, cómo se distribuyen, etc. O sea, no tenemos los nombres, pero sí tenemos datos a nivel agregado, por una cuestión de confidencialidad, obviamente. Y esa información la utilizamos para hacer distintos tipos de estudios y para ir viendo cómo va evolucionando, ¿sí? Las distintas empresas en los distintos sectores de la provincia, que ya vamos a describir un poco más. Al mismo tiempo, bueno, indicadores de capital humano. Bueno, ustedes saben básicamente que existen distintos tipos de pruebas que se realizan en el nivel secundario, como pueden ser las Aprender, las PISA. Es base de información que nosotros utilizamos y manejamos. E indicadores de capital humano también pueden ser extraídos del EPH, ¿sí? El EPH es una muy buena fuente de información porque es representativa de lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, y eso permite no solamente tener indicadores, aunque sea básicamente para hacerlos extrapolables a la población, de capital humano, de migraciones, de experiencia, de niveles de ingreso, de composiciones de los hogares, y bueno, son todas cuestiones que utilizamos. Y obviamente también proceden todo lo que son datos acerca de la Dirección de Aduanas que brinda a través del INDEC, de lo que son las exportaciones de la provincia, que ya vamos a ver algo de eso también, cómo está la provincia con respecto a los distintos tipos de bienes exportados, en dónde se concentran, hacia dónde se exporta, etc. Y obviamente de cada una de esas variables de serie que le estamos describiendo vamos haciendo distintos tipos de estudios y propuestas de mejora, ¿sí? Para ir mejorando algunos aspectos obviamente que consideramos que tienen que ser mejorables. En el observatorio básicamente como informes periódicos en sí que nos ponemos, tenemos 4 grandes tipos de informes. Uno es el del mercado laboral tucumano. Es el del mercado laboral tucumano, lo sacamos básicamente cuando sale o cuando el INDEC disponibiliza la base de microdatos del EPH, ¿sí? El EPH no sé si lo conocen, o es la encuesta permanente de hogares, y acá en Tucumán es una muestra representativa de lo que es la población de San Miguel de Tucumán y lo que es básicamente el Gran San Miguel de Tucumán. O sea, es San Miguel de Tucumán, Alderete, Banda del Río Salí, Tafí Viejo y Yerbabuena. Eso más o menos son algo así como una población de 915.000 personas sobre el 1.700.000 personas que tiene la provincia de Tucumán. O sea, es más o menos algo así como el 55-57% de la población que está representada en esa base. Obviamente no tenemos representado a los municipios y a los departamentos del interior, ¿sí? Los cuales muchas veces en ciertas cuestiones de mercado laboral funcionan con una lógica un tanto distinta a lo que es el Gran San Miguel de Tucumán. Pero bueno, tratamos de hacerlo, de obtener estimadores por otro lado con respecto al interior. Y este mercado laboral lo que hacemos es sacamos informes, básicamente tratamos de sacar 4 informes al año cuando el INDEC disponibiliza la fuente de microdatos del EPH. O sea, ustedes saben que la EPH se toma una encuesta en cada trimestre, y en cada trimestre sale un informe. Pero ese informe lo saca, básicamente una vez que disponibiliza el informe, la fuente de microdatos se libera como 2 meses y medio, 3 meses después de finalizado el trimestre.
Ahí es cuando nosotros entramos, cuando podemos trabajar con el microdato, ¿sí? Porque una cosa es son los informes resumen, o sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, la tasa de desempleo, bueno, la tasa de desempleo en Tucumán es el 7,1%, ese informe sale relativamente rápido, pero si después nosotros queremos analizar la tasa de desempleo necesitamos el microdato. Esperamos a que salga eso y hacemos todo el tipo de informe de mercado laboral. Ahí en el mercado laboral no solamente analizamos el desempleo, dónde está concentrado, cuál puede llegar a ser la duración del desempleo, eh, dónde eran los últimos trabajos que tuvieron los desempleados, porque hay información en el DPH, etcétera. Vamos haciendo también análisis de lo que es la parte de informalidad, cómo va fluctuando la informalidad, porque el único dato donde lo podemos sacar es es de la DPH. ¿Qué es lo que nos encontramos con la informalidad? Generalmente en las provincias del norte grande, todo lo que es NOA y NEA, la tasa de informalidad obviamente fluctúa y está entre niveles básicamente que fluctúan entre el 40 y el 50% dependiendo de la época. ¿Para qué es lo que uno se encuentra? Cuando la economía está fluctuando y está evolucionando, hay crecimiento económico, la tasa de informalidad se empieza a reducir. Pero se empieza a reducir posteriormente, no ni bien empieza el periodo de crecimiento, sino cuando hay un periodo ya consolidado de crecimiento. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Un año de crecimiento no te impacta demasiado en la tasa de informalidad, pero cuando tenés 2, 3, 4 años de crecimiento consecutivo, uno recién ahí empieza a ver el impacto en la tasa de informalidad. Tucumán llegó a tener, bueno, básicamente niveles de informalidad, la menor tasa de informalidad tuvo en el 2011, que fue algo así como el 36%. Y hoy por hoy está en el 43%. Está en niveles similares a lo que son las provincias del NOA, ya lo vamos a ver. A ver, las provincias del norte tienen una tasa de informalidad un poquito superior a las provincias del centro, ¿sí? Lo que pueden ser Córdoba, Santa Fe, bueno, pero no es tanto más básicamente lo que presentan las provincias del norte. Después realizamos informes de MIPYME, tratamos de analizar básicamente de las 12.000 empresas tucumanas más o menos que tenemos, ¿dónde están? ¿Sí? ¿En qué sectores? ¿A qué tipo de gente emplean? Si son micro, son pequeñas, son medianas, ¿sí? Son empresas registradas en AFIP que pagan empleados. Está excluido monotributistas y autónomos. Eso no figura como empresa, ¿estamos? Están registradas como empresas en AFIP y obviamente llenan el formulario el F931 con cargas, con empleados y todo. Y esas son las registradas. Los autónomos y los monotributistas, por más que tengan empleados, van por otro canal, no están registradas ahí. ¿Sí? O sea, el dato que tenemos nosotros le llamamos el informe de MIPYME, pero los datos que provienen de AFIP nos da información también de las grandes. De hecho, si hay algo que sorprende acá, cuando uno analiza, y es lo que impacta, es que es que un hecho llamativo es que Tucumán tiene muchas empresas grandes, ¿sí? Una gran cantidad de empleados y una facturación muy importante. Por eso son catalogadas como grandes. Nosotros le llamamos el informe MIPYMES porque nos concentramos básicamente en la Secretaría de MIPYME y nuestra finalidad es ayudar y estudiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? No es que no queremos ayudar a las grandes, pero generalmente nos concentramos en eso, pero tenemos datos de información de grandes. Y aproximadamente tenés empresas grandes, sí. De cuando ya vamos a ver la distribución, cuánto tenés en cada una y dónde las tenés concentradas. Pero sí, ¿por qué eso lo analizaba? A ver, primero hay que tener algunas cuestiones. El tema es dónde está establecida por ahí la casa matriz. Hay que tener en cuenta eso. ¿Y a dónde sí? Porque si la casa matriz está establecida en Buenos Aires, no te aparece acá en Tucumán. Te aparece el domicilio fiscal, ¿sí? Que tenés en Buenos Aires. Pero sí lo que te encontrás acá son empresas enormes. Generalmente nosotros la categorización que hacemos es más de 500 empleados, la consideramos una empresa grande, ¿sí? Hasta 9 empleados es micro, de 10 a 50 la consideramos una pequeña empresa, de 50 a 200 mediana tramo 1, de 200 a 500 mediana tramo 2 y más de 500 son grandes. Es la caracterización que hace Nación. Aunque la caracterización de MIPYME que vos estás estableciendo toma no solamente en cuenta los empleados, sino el volumen de facturación. Hay otras que te quedan en grandes por volumen de facturación y no tanto por la cantidad de empleados, ¿me entendés? Es una mezcla que usa la Secretaría lo que es la Secretaría de Desarrollo Productivo. Pero sí hay muchas empresas grandes acá en Tucumán y principalmente están concentradas en lo que es la parte del sector industrial. De hecho, eso es un hecho llamativo. De hecho,
Tucumán tiene la estructura industrial, me animo a decir, después de lo que es la parte del Gran Buenos Aires, la estructura industrial más importante de lo que es el interior del país. En cuanto al volumen, ¿por qué? Porque tienen los ingenios, las citrícolas, los packing, etcétera, que son todas empresas industriales y son todos básicamente generadoras de una buena dosis de empleo registrado, que los tenemos captados, pero ya vamos a ver un poco en la parte de los indicadores, eso no se dan problemas, pero ahí tenemos catalogada lo que es la parte de MIPYME. Ahí hacemos estudio de la densidad. Sí, sí. No es que no sean relevantes. O sea, por otro lado, nosotros también tenemos estudio para lo que es la parte de monotributista. Pero, ¿qué es lo que te ocurre? La Secretaría de Desarrollo Productivo, en lo que es la parte de empresas, no te los cataloga los monotributistas, ¿sí? Van por otro carril. Para que te dé una idea más o menos, a nivel nacional hay algo así, el último dato disponible de 2021, hay algo así como 550.000 empresas que tienen algo así como 700.000 establecimientos productivos, porque obviamente una empresa puede tener más de un establecimiento productivo, ¿sí? Y hay aproximadamente 2.400.000 monotributistas, entre monotributistas normales y monotributistas sociales. Y tenés algo así, más o menos, debe tener algo así como 300.000 autónomos. Eso van por otro carril. No es que no le prestamos ayuda. De hecho, desde la Secretaría lo que hacemos muchas veces, trabajamos con los monotributistas y los autónomos en lo que es la parte de la postulación para los programas sociales o para los proyectos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque generalmente lo que es la parte del micro, ¿sí? Lo que es la parte del autónomo, el monotributista o la microempresa, muchas veces no tiene recursos humanos para lo que es la parte de formulación de proyectos, presentarse en los proyectos. ¿Me van siguiendo? O sea, ustedes saben cómo operan en realidad en la micro. En la micro el dueño es el que negocia con los proveedores, el que vende el producto, el que va a hacer los trámites en AFIP, el que hace los trámites en renta. O sea, en definitiva, echa el córner, cabecea, saca del medio, hace todo. ¿Me explico? Entonces muchas veces nosotros colaboramos donde está, desde nuestra posición, porque es la parte de formulación de proyectos. Cuando se abren las convocatorias a nivel nacional, ya sea para la sociedad o postulación ANR, ¿sí? La entidad nosotros, la entidad de apoyo al emprendedor dentro del ministerio está lo que es el IDEP, el Instituto de Desarrollo Productivo, y es quien tiene la finalidad, básicamente, puede ella postularlos a los micro y a los monotributistas, a los distintos programas. Nosotros cuando vienen a buscarnos le damos una mano a los monotributistas para decirle cómo encarar el proyecto, en qué focalizarse, cómo llenar las planillas, etc. Y después ahí muchas veces los derivamos al IDEP o a alguna otra entidad que puede ser, por ejemplo, la UNSTA en su momento estaba trabajando y estaba postulando también, que son las entidades que muchas veces postulan, ¿sí? Pero les damos una mano en ese sentido, dentro de nuestras posibilidades y dentro del equipo, bueno, reducido que en realidad tenemos, ¿sí? En ese aspecto. Eso con respecto al informe de MIPYME. El informe de MIPYME, a ver, no sale con la periodicidad que sale en el mercado laboral por una cuestión de que la disponibilidad de los datos no está 4 veces al año como están los datos del EPH en el mercado laboral, ¿sí? De hecho, el último dato de empresas que tenemos es hasta el año 2021. No tenemos todavía el de 2022, ¿sí? Mientras que en el dato de empleo, el mercado laboral, tenemos el cuarto trimestre del 2022, el último dato disponible. O sea, estamos hablando de hace 3 meses y medio, 4 meses atrás. Y ya en cualquier momento está por salir el primer trimestre del año 2023 y podemos hacer evaluaciones. El otro tema es el tema de actividad económica. Tratamos de seguir lo que es la parte de la actividad económica de la provincia y el problema que nos encontramos ahí es que la mejor manera de seguir el tema de la actividad económica es seguir básicamente lo que son las series del PBG, el Producto Bruto Geográfico, ¿sí? O sea, eso es básicamente lo que ustedes veían en la materia de teoría económica aplicada o en Principios 2, el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? El PBI a nivel Argentina se mide, pero después no se desagrega a nivel de las provincias. De hecho, el INDEC no lo hizo más. Entonces, las distintas direcciones de estadística de las provincias tratan de tener indicadores del PBG. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? La metodología de análisis no es comparable. No es lo mismo como mide el PBG Tucumana, como lo mide Salta, como lo mide Santa Fe. ¿Por qué? Porque los ponderadores son distintos, las series que utilizan. Entonces, cuando uno se pone a comparar,
está comparando cosas que no están bajo la misma unidad de medida, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, afortunadamente, la CEPAL hizo un estudio, no del PBG propiamente dicho, sino de el valor agregado bruto, que es una medida bastante parecida, saca los impuestos indirectos nada más, pero una medida bastante parecida entre el año 2004 y 2021 para todas las provincias de Argentina. Y es con la misma base de análisis. Analizan 52 sectores económicos de todas las provincias, lo que es la parte de empleo registrado, empresas, exportaciones, hacen una metodología de análisis de la misma manera para todo y establecen ese indicador. Entonces estamos siguiendo eso. Ya les voy a presentar algo de eso, de alguna manera también, ¿sí? Eso porque básicamente el PBG, que lo debería relevar el INDEC, no lo hace desde hace mucho tiempo. Creo que el último, no me acuerdo si fue en el año 2006 o algo así. Y en algún momento empezamos a hacer un informe que lo hicimos por un pedido puntual, en ese entonces del ministro, que era el acceso al financiamiento bancario que tenían las distintas empresas. Y cómo, o sea, cómo se financiaban las distintas empresas, ¿sí? Si se financiaban básicamente, no sé, por ejemplo, con proveedores, se financiaban básicamente pidiendo crédito, reteniendo utilidades. Y ahí empezamos a hacer algunos tipos de financiamiento y empezamos a trabajar con las bases de datos del Banco Central. El Banco Central brinda información de lo que son todos los préstamos concedidos a empresas en todas las provincias durante un determinado periodo de tiempo, independientemente del sector, ¿sí? Y bueno, ahí para que se den una idea más o menos, el año pasado, en el año 2022, los préstamos concedidos por todas las entidades financieras, todos los bancos, a empresas tucumanas rondó algo así como los 81.000 millones de pesos. Préstamos en todo sentido. Cuando hablo de préstamos de inversión productiva, préstamos para capital de trabajo, giros en descubierto, tarjetas corporativas, porque en el fondo terminan siendo préstamos, pero ese es más o menos el volumen que se estaba manejando. Y bueno, obviamente hacemos el comparativo con otras provincias, a ver con respecto a cómo nos encaramos, cómo estamos en realidad, si estamos bien en el nivel de préstamo, si está creciendo lo suficiente, si estamos quedando rezagados, qué sector está tomando más créditos, etc. Y se hizo un informe de acceso a financiamiento bancario que se lo tratamos de hacer al menos uno cada semestre. Por más que los datos se disponibilizan de manera trimestral, tratamos de sacar uno cada semestre. Esos son los informes periódicos. Y después sí lo que nos demanda bastante tiempo es todo lo que es la parte marco regulatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se quiere sancionar una determinada ley en la legislatura que tiene que ver con desarrollo productivo que afecta a algunos determinados sectores, hacemos estudios previos al respecto, ¿sí? Para tratar de dotar de aspectos técnicos y mejorar la propuesta de esa ley que está por ser debatida, ¿sí? Para que se tengan en consideración. No sé, así que se trabajaron, por ejemplo, en lo que es, bueno, ahora saben, fue sancionada la ley de fomento a la economía del conocimiento, en donde hay exenciones, va a haber exenciones importantes en los tributos provinciales hasta el año 2050. Trabajamos en esa ley haciendo propuestas, etcétera, con qué tipo de información se requiere, cuándo se concede. Y hacemos otro tipo también de participar en un marco regulatorio, no sé, en todo lo que es la parte de proyectos de parques industriales, de sectores industriales, también participamos, con estudios puntuales, ¿sí? Hacemos análisis duro y hacemos recomendaciones, por así decirlo, para mejorar esos proyectos de ley, que es la manera que se trabaja en todos los países del mundo. O sea, se presenta el proyecto en la legislatura, participan las partes involucradas para hacerle mejora y presentar un buen proyecto, y después, bueno, si sale aprobado, después viene la parte de lo que es la parte de la reglamentación, ¿sí? Pero bueno, tratamos de participar en eso también. Y al mismo tiempo hacemos estudios de diseño de políticas públicas, bueno, ya son estudios más puntuales, en donde vamos reaccionando de acuerdo básicamente a las solicitudes, ya tenemos de las autoridades o inquietudes que nos van surgiendo. Entonces ahí hacemos estudios de cadenas de valor, sectores prioritarios para la provincia, entre otras consideraciones. Me van más o menos siguiendo la lógica. Eso desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en el observatorio. No sé, ¿tienen alguna duda, consulta? Digo. En esa participó, en la promoción de producción audiovisual, participó el IDEP. A nosotros nos llegó en su momento, nos llegó la propuesta y no participamos en las comisiones propiamente tal, pero
En su momento, el que era director del IDEP consultó con nosotros a ver qué pensábamos y qué recomendaciones podíamos hacer, pero el que participó propiamente tal en ese sentido fue el IDEP, básicamente, que fue la ley que sacó, bueno, que sancionaron hace poco. Con respecto, ahora les voy a hacer un paneo más o menos, chicos, a ver, tenemos indicadores, pero indicadores tenemos, a ver, a lo largo de estos 4 años hemos ido elaborando una gran cantidad de indicadores, ¿sí? Acá voy a presentarles solamente algunos, más o menos para hacerle un pantallazo, describirle cómo está la situación de la provincia, comparar con otras cuestiones, dónde estamos bien, dónde estamos más o menos y dónde tenemos que mejorar, ¿sí? Pero les voy a ir presentando más o menos eso. Dentro de algunos indicadores productivos que decidimos presentarle acá parcialmente, bueno, están esos 12 que les aparece nombrado ahí. A ver, para que se den una idea, a ver, año 2021. Al año 2021, el último dato disponible que hay de la Secretaría de Desarrollo Productivo, hay 560.000 empresas en toda Argentina. Tucumán participa con 11.542, entre 11 y 12.000 básicamente, ¿sí? Entre 11 y 11.000, eso representa algo así como el 2,1%. Con los criterios, sí, que explicamos recién hace rato, ¿sí? ¿Sí? El tema estamos hablando de empresas, esto es sociedades anónimas, SRL, que están inscritas en ganancia, en IVA, pagan empleados con el F931, todos los criterios que establece AFIP, sí. Ahí no están incluidos ni monotributistas ni autónomos, por eso les digo. Y cuando uno analiza, a ver, cuando uno analiza la composición de empresas en Argentina, diría hasta una relación lógica, porque si ustedes prestan atención, está bastante relacionado con lo que es básicamente la población en sí. O sea, ¿dónde más empresas hay? En provincia de Buenos Aires, obviamente, Gran Buenos Aires, con los partidos del interior, es donde más población hay. Le sigue Cava, después en población, Córdoba, Santa Fe, después viene Mendoza, donde Mendoza tiene más población que nosotros. ¿Cuál es el principal caso llamativo? Que Entre Ríos tiene un poco menos de población que nosotros, tiene 1.400.000 habitantes, 300.000 habitantes menos, y tiene un poquito más de empresas. Ahora, cuando nosotros analizamos eso, nosotros siempre decimos cuando hacemos los estudios que el catch-up o lo que tenemos que tratar de alcanzar ahora, no sé si decir nuestro competidor directo, pero hacia dónde tenemos que ir, nuestro inmediato, al que estamos viendo en la espalda, nuestro inmediato seguidor es Entre Ríos. Hacia ahí tenemos que ir, ¿sí? Después, una vez que alcancemos Entre Ríos, podemos tratar de ir hacia Mendoza. Ya vamos a ver que las estructuras productivas difieren entre las provincias por cuestiones de economías regionales, todo. Y obviamente, cuando uno analiza, Tucumán sigue siendo, dentro de las provincias del norte grande, sigue siendo la provincia que más empresas tiene. Y cuando uno corrige los establecimientos productivos y lo corrige por población, sigue teniendo una relevancia importante dentro de todo, ¿sí? De hecho, tiene el 2% de las empresas del país. Eso en cuanto a las empresas. Los establecimientos productivos son los que les dije recién, son casi 710.000. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque una empresa puede tener más establecimientos productivos y ahí, ya en Tucumán, ya tenemos casi 15.000 establecimientos productivos. ¿Sí? Ahí ya pasamos al 2,20%. Nosotros en todos los indicadores, cuando hacemos todo lo que sea superior al 2%, vamos mejorando, todo lo que sea inferior al 2%, tenemos que mejorar. Más o menos. Eso es lo que nos establecemos. ¿Por qué? Porque para que se den una idea, Tucumán tiene el 2,10% de las empresas del país. Tiene el 2,20% de los establecimientos productivos. Genera el 2,10% del PBI nacional. ¿Estamos? Pero tenemos el 3,8% de la población. Entonces nuestro indicador por momento es ese 2, como hay algo que le decimos, ¿sí? Hay veces que estamos mejor y otras veces que estamos peor. De hecho, ¿dónde está bien Tucumán? Ya lo vamos a ver. Cuando analizamos empleo registrado, en empleo registrado tenemos casi el 3 y algo por ciento del total de empleo registrado del país. Que hay que mejorar, obviamente hay que mejorar, hay que tratar de generar más fuentes de empleo, que aparezcan más empresas, que haya más emprendedores. Ojo, el empleo no solamente lo generan las empresas, el empleo lo generan básicamente también muchas veces los monotributistas, los autónomos, con pequeños emprendimientos cuando contratan 1 o 2 personas. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente cuando hay una inversión que viene una empresa y que dice que va a generar 100 puestos laborales de una por la inversión que va a realizar, obviamente eso tiene un impacto muy grande. Pero en todo momento hay pequeños emprendedores que están desarrollando emprendimiento y están generando empleo, ¿sí?
Entonces, bueno, tratamos de ir analizando también eso. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos muchas veces? Que de los emprendedores, de los monotributistas y los autónomos, muchas veces tenemos menos información. ¿Sí? No tenemos tanta información como tenemos de las empresas, las empresas propiamente tal. Y bueno, cuando uno analiza todo esto, bueno, esas son las distribuciones de establecimientos productivos. Si ustedes analizan, se mantiene la misma distribución, Entre Ríos sigue estando, solamente que ahí nos saca, ya Entre Ríos nos saca básicamente 5.500 establecimientos productivos. Ahora, ¿cuál es la particularidad de Entre Ríos? Entre Ríos tiene más empresas y más establecimientos productivos, pero son establecimientos más chiquitos. Emplean a menos trabajadores en promedio que los establecimientos tucumanos. ¿Sí? ¿Y dónde está básicamente concentrado el grueso del empleo en Entre Ríos? En todo lo que es la parte del sector agropecuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la economía regional, es la zona casi la zona núcleo, la zona centro, desarrolla agricultura y ganadería. Bueno, después, bueno, los productores de pollo, entre otras características, pero ahí es donde concentra. En cuanto a la densidad de empresas, ahí calculamos, fíjense, las empresas cada 10.000 habitantes en Argentina. Y este es de alguna manera un indicador en el cual todas las provincias, ustedes prestan atención, todas las provincias del norte grande tenemos que tratar de mejorar. Tenemos una baja densidad de empresas por habitante. ¿Sí? Cuando el promedio nacional, fíjense, son de 121 empresas cada 10.000 habitantes, el NOA en sí tiene 63,36. Tucumán está con 67,77 empresas cada 10.000 habitantes. El indicador mejora un poco cuando tomamos establecimiento productivo, pero ese es un indicador donde la densidad de empresas, la baja densidad de empresas es un común de todas las provincias del norte grande, ¿sí? De las 6 provincias del NOA y de las 4 provincias del NEA. Y es un indicador que se tiene que tratar de mejorar. Lo que no tenemos de este dato es la distribución, ¿sí? Porque quizá a lo mejor que acá, como estamos analizando empresas, quizá parte de esa distribución en realidad se corrige con lo que se refiere a los monotributistas y los autónomos, ¿sí? Pero como no tenemos la distribución por provincia, no podemos afirmar eso todavía. O sea, nosotros sabemos, que es como les dije recién, que hay algo así como 300.000 autónomos en el país, pero no tenemos la distribución. Sabemos que hay 2.700.000 monotributistas, pero no tenemos la distribución. ¿Estamos hasta ahí? Quizás se pueda corregir eso en algún aspecto. Y esa es una baja de densidad. Ese gráfico que ven ahí es cómo han ido evolucionando el número de empresas acá en la provincia de Tucumán. ¿Sí? A lo largo, desde el periodo del año 1996 al año 2021. Perdón, me estoy saliendo de la cámara. ¿No importa, Marcelo? Está. Fíjense que en todo lo que era la década del 2000, Tucumán fluctuaba en un valor promedio de 7.800 empresas aproximadamente. Después, obviamente acá, fíjense, año 2000, crisis 2000-2001, hay destrucción de empresas, muchas empresas que cierran. Ya les voy a contar una particularidad que detectamos acá en Tucumán con respecto al periodo post-COVID. Y luego, año 2003, empieza a crecer el número de empresas. A ver, este indicador se mantiene en todas las provincias del país. Ese patrón se mantiene en todas las provincias del país. O sea, en el número. Se crean, o sea, vos lo que tenés es que en todo momento tenés creación y destrucción de empresas. O sea, o aperturas o cierre de alguna manera. Si la tasa de apertura es mayor a la tasa de cierre, vas teniendo cada vez más empresas. Ahora, cuando la tasa de cierre es mayor a la tasa de apertura, vas teniendo cierre de empresas. ¿Sí? Entonces, esto es como van evolucionando en el tiempo. Y cuando va evolucionando en el tiempo, el periodo, fíjense, la parte azul, la primera parte azul, como un periodo de estancamiento de alguna manera, después un periodo de crecimiento, 2002 hasta 2009. 2009, crisis subprime de Estados Unidos, empieza a tener efectos sobre la economía argentina y ahí Argentina desde el año 2009 en adelante empieza a alterar periodos de crecimiento y de crecimiento. ¿Sí? En años electorales hay crecimiento, en años que no son electorales de crecimiento. O sea, el crecimiento no está. Entonces, ahí se estancó un poco el número de empresas, aproximadamente hasta el año 2017, y donde después, bueno, empieza la parte de disminución en el número de empresas, de cierre. 2018, crisis financiera, 2019 siguen cerrando, 2020, bueno, obviamente COVID, y 2021 siguieron cerrando un poquito todavía. No tenemos el dato del 2022. Sí que lo que detectamos con respecto al número de empresas,
al menos en el caso del COVID, es como que Tucumán sigue el patrón, el mismo patrón que el resto de las provincias del país, solamente que un poquito más rezagado. ¿Qué significa rezagado? El cierre de empresa en general es posterior al resto del resto de las provincias. O sea, que esa serie en otras provincias empieza a disminuir antes, ¿sí? En Tucumán disminuye un poco después, pero disminuye, ¿estamos hasta ahí? Y eso es lo que nos encontramos con respecto a la evolución del número de empresas. Y bueno, ahora estamos teniendo, como ya les dije, aproximadamente cercana a las 12.000 empresas, entre 11.500 y 12.000. Ese dato se va actualizando. Cuando analizamos por los grandes sectores en industria, comercio y servicio entre la separación, estos son datos de tipo de empresas para Tucumán. Lo relevante, a ver, para que no se pierdan, fíjense el sector industrial, lo que son la parte de las grandes y la mediana en Tucumán. Tienen casi, fíjense, casi un 40% de las empresas industriales en Tucumán son medianas y grandes. Eso no lo tiene ninguna otra provincia del país. Es un dato llamativo. Tucumán, de hecho, viene siendo caracterizada como una provincia industrial, desde el surgimiento básicamente de los primeros ingenios y todo eso, pero eso se ha ido manteniendo y casi el 40% de las industrias están entre mediana y grande. Ahora, fíjense la composición en lo que es la parte de comercio y servicio, donde en el comercio está todo catalogado como pequeño y micro. Y en la parte de servicio, obviamente, de la misma manera, lo cual suena básicamente algo lógico. Pero ¿qué es lo relevante de todo esto? Básicamente, cuando uno analiza la distribución de empresas, el 8% de las empresas tucumanas pertenecen al rubro industrial. Ese indicador no lo tiene ninguna otra provincia del país, incluso ni Buenos Aires, que obviamente el Gran Buenos Aires, si ustedes prestan atención, en general es el cordón industrial, básicamente, no lo tiene tampoco ahí. Eso básicamente es un dato a tener en cuenta. Actualmente, aproximadamente, hay 900 empresas industriales de Tucumán, en el rubro industrial. Las más importantes están concentradas en el rubro de alimentos y bebidas, el grueso. No digo las más importantes, perdón, el grueso de las empresas industriales. Casi el 35% está concentrada en ese rubro. Fíjense esto es lo que les decía, industria 7%, bueno, es casi cercano al 8%. El 8% de las empresas de Tucumán son industriales. El grueso, el 31% está en el comercio. ¿Qué es lo que ocurre en el comercio? Hay muchas empresas en el sector comercio, pero son chiquitas, ¿sí? Y ya, ¿qué es lo llamativo de todo esto? El comercio tiene el 31% de las empresas, pero genera menos del 15% del empleo registrado. El sector industrial tiene el 7% de las empresas, pero genera el 14% del empleo registrado. Y el agro tiene el 11% de las empresas en Tucumán y genera el 21% del empleo registrado. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Los sectores que obviamente, todos los sectores son importantes, pero los sectores más traccionadores de la economía, y eso sí se siente y se ve en el PBI, el sector agrícola acá en Tucumán, con las dos grandes industrias madres, por así decirlo, ¿sí? El citru y caña de azúcar, y lo que es la parte del sector industrial. ¿Qué es lo que ocurre generalmente, lo que uno aprecia? Cuando los precios internacionales favorecen al citrus y a la caña de azúcar, la provincia anda relativamente bien. Cuando se desploman esos precios, la provincia lo siente mucho, ¿sí? No obstante, ojo, no obstante, hay también otros sectores que se están desarrollando. Sí estamos notando un dinamismo muy importante en lo que es la parte, por ejemplo, del sector de la economía del conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con las empresas del sector de la economía del conocimiento? Muchos de los que trabajan son freelance, no son empresas, ¿sí? Pero hay un montón de chicos programando, haciendo desarrollos para el exterior. No nos aparecen acá, pero sí nos aparecen en las empresas de economía del conocimiento que está en la parte, por ejemplo, de información y comunicaciones. A ver dónde está información y comunicaciones. Bueno, esta está acá, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Acá adentro están las de economía del conocimiento. Estamos notando una subida constante en la parte de empleo registrado. ¿Tiene alguna duda hasta ahora? Yo creo que eso en realidad son la definición del establecimiento de los primeros ingenios, en realidad. Que eso te llevó, porque
los ingenios te generan muchos encadenamientos productivos. Entonces, el ingenio te opera, te muele caña de azúcar, te produce azúcar, pero te demanda a muchas empresas menores, como puede ser, por ejemplo, metalmecánica, de arreglo, etcétera. Y eso fue lo que te traccionó y de hecho es lo que te hace que a muchas empresas estén en el sector agroindustrial. Por ejemplo, tenés muchas empresas metalmecánicas acá en Tucumán. Cuando vos comparás, por ejemplo, Tucumán con el resto de las provincias del norte grande, hay una parte muy importante de empresas metalmecánicas. Y tenés muchas empresas también del sector industrial, que es en la parte de elaboración de alimentos y bebidas, que es para darle un poco de generación, obviamente agregado de valor, a los productos, a las materias primas que estás generando. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, por lo que es la parte de la Ruta 38, ahí tienen todo un cordón industrial importante. Desde empresas, obviamente, que te hacen fideos, textiles, cervezas, gaseosa, alimentos. Todo eso fue desarrollado. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que ese desarrollo que hubo de los ingenios, que es una economía regional, si bien es cierto que los ingenios es una economía que afecta no solamente a Tucumán, Salta y Jujuy, pero el grueso de lo que es la parte de caña de azúcar, el 70%, se genera acá en Tucumán. Entonces eso hizo que se desarrollara en su momento, te estoy hablando de hace, no sé, ciento y tantos años, generó un mini cordón industrial con un desarrollo de proveedores y eso te terminó impactando. Y de hecho, hoy por hoy vos tenés muchos ingenios, creo que tenés, me parece, creo que son 11 o 14 que están produciendo y eso hace que te traccione. Y al mismo tiempo se te fueron agregando otras empresas industriales relacionadas con el sector citrícola, porque acuérdense que el sector citrícola fue bastante posterior. El sector citrícola, Tucumán, bueno, es en realidad, las estadísticas difieren, pero algunos dicen que es el principal productor mundial de limón y otros dicen que es el segundo. Bueno, si no somos el primero, estamos segundo, estamos ahí, no importa. Pero es un productor importante de limón. Y ese sector se fue desarrollando y fue traccionando hacia lo que es la parte no solamente de la producción del limón para exportar en cajón en fruta, sino en la parte de desarrollo de jugo y aceite. Y hoy por hoy vos te encontrás con que el sector citrícola te justifica acá entre el 45 y el 50% de las exportaciones tucumanas. Cuando al sector citrícola le va bien, te levanta y te empuja toda la economía, porque te genera empleo, genera divisas, genera inversiones. Cuando el sector citrícola no le va bien, porque tiene sequía o el precio internacional no lo acompaña, ahí surgen otros problemas. Se han ido desarrollando otros sectores posteriormente, como puede ser el de la fruta fina, la frutilla y el arándano, que han surgido posteriores, que también Tucumán tiene una participación, no son de los principales productores mundiales, pero tiene una participación importante, ¿sí? Y tiene la ventaja de, bueno, básicamente que en ese tema de la fruta fina está en contrastación. O sea, logra colocar el producto cuando los países del hemisferio norte no lo tienen y son los grandes demandantes. Y ahí los únicos competidores que tenés, básicamente, principalmente tenés a Perú y a Chile, que son los países del hemisferio sur. Pero bueno, son todas estructuras productivas que se han ido desarrollando. En algún momento, a ver, lo que queríamos ver era hacer un comparativo, a ver, esta es la serie más larga que tenemos en cuanto al número de empresas, ¿sí? El número de empresas año por año lo tenemos del año 1996 hasta el año 2021, el último. Y lo que quisimos ver es decir, bueno, a ver, ¿cómo estaba la provincia en realidad con respecto a la creación de empresas? ¿Sí? Para ver si básicamente estábamos generando empresas a la misma tasa que lo generaban las otras provincias, estamos por debajo o estábamos en un nivel superior. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, miren, para que entiendan este cuadro, chicos. En el año 1996 establecemos el índice 100. ¿Sí? Todo lo que sea de 100 para acá para arriba es crecimiento en el número de empresas hasta el año 2021. Entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra? Por ejemplo, Chaco tiene casi la misma cantidad de empresas en el año 1996 que en el año 2021. No tuvo generación de empleo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con Tierra del Fuego? Tierra del Fuego duplicó el número de empresas en ese año. Y Tucumán lo aumentó en un 50%. O sea, ¿qué es lo que pasó? Pasamos básicamente de las 8.000 empresas, 7.800, 8.000 empresas, a las 12.000 que estábamos hablando, un 50%.
Y lo que hicimos eso fue para tratar de comparar ver cómo estábamos, porque uno muchas veces lo que decía, bueno, se está destruyendo muchas empresas, y la verdad que en ese indicador estuvimos un poco mejor, básicamente que no, y tuvimos, fíjense, bastante mejor que el resto de las provincias del centro. Yo no sé si es una teoría, lo que tenemos que experimentar ahora, tratar de ver si es una teoría como si fuera de la convergencia que hay en crecimiento económico, ¿sí? De que cuando vos arrancás de niveles muy bajos, es más fácil crecer que cuando estás a niveles más altos y generar, ¿sí? Entonces lo que tenemos que averiguar es eso, pero ese indicador, bueno, es bastante. Fíjense que Argentina, entre el año 96 y el año 2021, o sea, generó solamente un 40% más de empresas. Este año, si lo comparamos, es obviamente, tengan en cuenta, año 2021, año posterior a la pandemia. ¿Sí? El año posterior a la pandemia, desde el año 2018 que Argentina viene disminuyendo el número de empresas. ¿Sí? Pero bueno, ese año posterior a la pandemia. Cuando analizamos el tamaño promedio de las empresas, es lo que le decía hoy. Tucumán tiene pocas empresas, pero son grandes. Ese es el tamaño promedio por empresa. El tamaño promedio de empresa, cuando uno saca los empleos registrados con respecto al número de empresas, da que en Tucumán tiene empresas de un tamaño del 16,6%, que es superior, si ustedes prestan atención, a lo que es la media del NOA y superior al de otras provincias. O sea, Tucumán tiene menos empresas, pero más grandes. Entre Ríos, en cambio, cuando ustedes los analizan, por ejemplo, donde está Entre Ríos tiene más empresas, pero más chiquitas. ¿Sí? Entonces esa otra diferenciación que estamos teniendo. Sí, donde hay que mejorar, y ese es un punto en la parte de densidad, que es lo que les decía. Tenemos que tener más empresas y generar más empresas. Bueno, ahí obviamente hay que establecer distintos tipos de política pública, de establecimiento de empresas, de fomento, etcétera, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de medidas para desarrollar en ese aspecto. El otro tema es ver el tema también de qué sectores por ahí te conviene fomentar, dado que los recursos no son ilimitados. Por ahí capaz a lo mejor, no sé, te convenga elegir una estrategia de desarrollo a la coreana, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los coreanos en su momento cuando quisieron desarrollar? Dijeron, bueno, a ver, nuestros sectores prioritarios son estos 5 y metemos toda la ficha en estos 5 sectores prioritarios. ¿Sí? O sea, en cierto tipo de productos no nos metemos. Bueno, entonces hay que ver un poquito todo eso. Eso es lo que el cambio, eso es básicamente, si ustedes prestan atención es el valor agregado bruto, ¿sí? La comparación, la serie más larga del estudio que hace CEPAL entre el 2004 y 2021, bueno, es un símil al PBG. En ese periodo, Santiago del Estero casi duplicó su PBG, medido a precios constantes, etc. Tucumán lo aumentó en un 60%, ¿sí? Ese es el orden de las provincias, de mayor a menor, que más aumentaron el PBG en el periodo, la serie que es comparable, ¿sí? Que tiene la misma instancia de medición de los 52 sectores económicos, etc. Y cuando uno cambia la participación, en ese periodo Tucumán pasó del 1,9% a el 2,10% en el PBG aproximadamente. ¿Cómo se distribuyen el PBG en las provincias? ¿Separamos en bienes o servicios? Los bienes me reportan el 30% del PBG nada más, la producción de bienes. Los servicios me generan el otro 70%, ¿sí? Para que se den una idea. Dentro del sector de bienes, ¿cuál es el más importante? El de industria manufacturera. O sea que cuando ustedes hacen este 0,42 por el 0,30, la industria en Tucumán aporta un 13, un 12, un 13% del total del producto, ¿sí? El sector comercio hacen 0,38 por 0,7 y ese porcentaje que les da es lo que aporta el sector comercio. Esa es la distribución entre distintos sectores, ya sea entre bienes y productores de servicios. Esos datos provienen de la Dirección de Estadística. Y ese es el otro cuadro que les quería presentar. Ese es el perfil exportador de todas las provincias del NOA. Cuando separamos básicamente entre exportaciones de combustible, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial o producción primaria. ¿Qué es lo que uno se encuentra? Santiago creció mucho en las exportaciones, la verdad, en el último tiempo. O sea, es de alguna manera, uno de los casos de éxito en cuanto al crecimiento de las exportaciones. Ahora, las exportaciones de Santiago, 91,5%, son productos primarios. Básicamente, soja. ¿Sí? Que cuando el precio de la soja está bien y alto, te ayuda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se te deprimen los precios internacionales de la soja, te pega enormemente el valor de las exportaciones. ¿Cuál es la particularidad? Una de las particularidades interesantes que tiene, por ejemplo, Tucumán,
que dentro de todo tiene una matriz básica de exportaciones bastante diversificada. Y eso te permite absorber shock. Porque a vos se te puede caer el precio del limón a nivel internacional, ¿sí? O podés tener una sequía, no sé, y tener menos producción de limón. Pero capaz que podés suplantar eso con otras exportaciones de origen industrial, ¿sí? Ya sea, no sé, ahí cuando hablo de los exportadores, tenés, ya les dije, entre 45 y 50% viene del sector citrícola. En sector primario, pero mucho en jugos y aceite, que eso ya es manufactura de origen agropecuario, ¿estamos? No es sector privado en sí. Después, dentro del sector de exportador, exportador importante, obviamente ahí tenés autoparte, escaña. El 100% de la producción de escaña se exporta, o a Brasil o a Suecia, dependiendo del ciclo económico de esas dos economías, donde mandan los palieres y las cajas de cambio. ¿Estamos hasta ahí? Y después tenés otra serie de empresas, como por ejemplo, tenés las exportadoras de fruta fina, arándano y frutilla, generalmente fruta congelada, básicamente, ¿sí? Y después otro sector importante estás teniendo, por ejemplo, Tucumán es un buen productor a nivel nacional, es un muy buen productor, de hecho es el primer productor nacional de palta. Y hay exportaciones de palta, pocas, pero hay, pero es el principal productor nacional. ¿Sí? Entonces, este cuadro nos pareció interesante porque cuando dijimos, bueno, estamos diversificados, al vos tener diversificado no te pegan tanto ya los shocks internacionales. Es cierto que cuando vos estás concentrado en uno y la pegaste en ese bien en el cual estás concentrado, te va para arriba. Ahora, cuando tuviste el shock contrario en ese bien, te vas para abajo. Indicadores laborales. No sé cuánto me queda, Marcelo, ¿tenés idea? Está. Mercado laboral de Tucumán, este dato de PH, para que se den una idea. La representatividad, 915.000 personas. De eso, 45% es la tasa de actividad, son los que participan del mercado laboral. El otro 55% no participan del mercado laboral, es porque están inactivos, ¿sí? O porque son menores de 10 años. ¿Estamos acá? Eso que estamos diciendo, que hay 413.000 personas que están trabajando o están buscando trabajo en Tucumán, en el Gran San Miguel de Tucumán, ¿sí? Eso representa de vuelta, 900, no sé, hagan 914.000 dividido 1.700.000 y les da algo así como el 60%. El otro 40% no sé, no sabemos lo que está pasando porque son los municipios del interior, pero esto es Gran San Miguel. Cuando analicen eso, 7% la tasa de desocupación en Tucumán. Tasa de desocupación en Tucumán que llegó a picos del 14%, ahora está en el 7%, ha ido bajando, ¿sí? Lo mismo que la nacional. Y cuando analizamos los ocupados, ¿qué es lo que nos interesa? Decimos, bueno, a ver, el total de ocupados, que son 385.000 en la provincia. Hay 110.000 que son patrones o cuenta propia. Y hay 274.000 que son asalariados. O sea, el 71% de los ocupados en la provincia son asalariados. Lo que no sabemos, ahí tratamos y ahí sí podemos disgregar es cuántos están en el sector formal y cuántos están en el sector informal. ¿Por qué? Porque la EPH les hace la pregunta a esas personas que están asalariadas si tienen descuento jubilatorio. Entonces, si tienen descuento jubilatorio, suponemos que es formal. Si no lo tienen, no. Entonces, el 57% están en el sector informal. La tasa de informalidad nos da el 43%, la última. Esta es la que yo les decía que fluctúa, ¿sí? Que generalmente está en el rango del 40 al 45%. Hubo periodos donde estuvo más baja, estuvo en el 36, y hubo periodos donde estuvo en el 49, por ejemplo. ¿Estamos? Y cuando uno analiza la inactividad, se encuentra con que el grueso de los inactivos son jubilados y estudiantes. Evolución de la tasa de desempleo en Tucumán, esa del 2016 en adelante, la serie homogénea. La tenemos para más atrás también. Tucumán ha llegado a niveles de desempleo cercanos al 4% en el año 2009. ¿Sí? Pero acá tomamos el 2016. Si ustedes prestan atención, del año 2016 hay como un crecimiento en la tasa de desempleo. Se logra el pico en el primer trimestre del 21. El pico se logra en el primer trimestre del 21 y la pandemia fue en el segundo trimestre del 2020. ¿Se acuerdan que fue marzo? Que se paró la economía. Miren dónde pegó el desempleo. Tres trimestres después. En el resto de las provincias, el desempleo le saltó en el segundo trimestre del año 2020. Y ahí Tucumán tuvo un comportamiento un tanto extraño.
Porque, por ejemplo, en el año 2020, que fue el año de pandemia, la economía cayó un 10%, la economía nacional en promedio. Tucumán cayó un 4,3%, cayó menos. Pero al otro año, que fue el año de recuperación, el 2021, la economía nacional creció un 10%. O sea, todo lo que perdió en el 2020 lo recuperó en el 2021. Pero Tucumán lo que perdió, que fue el 4,3% en el año 2020, recuperó 3,7% nada más en el 2021. ¿Estamos? Estuvo ahí, pero bueno. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? O sea, la economía nacional cayó mucho, pero se recuperó rápido. La economía Tucumán en el año 2020 lo aguantó bastante bien, cayó el producto, pero no tanto, pero después no tuvo los incrementos importantes. Y viene con un rezago, esa es la economía tucumana. Viene con un rezago en lo que es la parte de destrucción de empleo y de generación de empleo. Muchas otras provincias empiezan a destruir empleo antes y a generar empleo antes, y Tucumán aparece después. Sigue la misma onda, pero con algún periodo. A ver, de vuelta, en el año 2000, en el 2020, hubo algunas provincias que por la pandemia se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio. En algunas provincias fue mucho más estricto y afectó mucho al sector industrial. Acá las industrias cerraron una semana nada más. Las pusieron a trabajar enseguida. O sea, se las consideró esenciales de movida y solamente una semana tuvieron cerrar, la primera semana. Hubo en otros sectores en donde te pegó menos. ¿Y qué es lo que, como la industria estaba considerada como de alguna manera, no me acuerdo si era relevante la palabra, esencial, entonces vos producís ahora, cuando vos tenés economía más concentrada en el sector de servicios que no son tan esenciales, te pega mucho más. Y eso es lo que le pegó a muchas provincias del centro. ¿Qué es lo que te pasa en Capital Federal, por ejemplo? El grueso que tenés es comercio y servicio. Y el comercio no todo era esencial. ¿Cuál era el único comercio esencial, básicamente? Los hipermercados y la farmacia, nada más. ¿Me entendés? Por eso no te pegó tanto. Y bueno, en ese entonces, a ver, ¿qué es lo que te ocurre? Vos no destruiste tanto empleo, ni tanta actividad, por eso la caída del 4,3%. Pero después, ¿qué es lo que te ocurre? Como vos venís rezagado y vas viendo las expectativas de cómo evoluciona la economía, tampoco es que las empresas se largaron a contratar tan rápido, ¿sí? Ese es un tema que te puede estar pasando. Habría que analizarlo en ese sentido un poco más en detalle. Pero de hecho, cuando ese rezago lo venimos detectando en varias series. Por ejemplo, ahora en lo que son la generación de empleo registrado, vos ves que desde más o menos marzo del 2021, todas las provincias están aumentando sistemáticamente el empleo registrado. Todas. Tucumán lo empezó a aumentar 3-4 meses después. ¿Me entendés? Y eso puede ser por una cuestión, ya te digo, el hecho de que vos tengas un buen porcentaje de empresas industriales y grandes, por ahí lo que te hace es que esas empresas industriales y grandes pueden tener un poco más de espalda para aguantar las crisis. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que te hace generalmente la empresa grande? Ustedes saben que obviamente todas las empresas siempre el primer factor que ajustan es el laboral. Pero el empresario no quiere despedir gente cuando ve que la cosa viene mal. ¿Qué es lo que te empieza lo primero que hace? Reduce turno o reduce horas extras. Pero no te despide el trabajador. ¿Me van siguiendo? Y recién después, cuando ya la cosa ves que viene, no sé, de 6 meses, 7 meses, 8 meses, que no levanta la situación, ahí pueden llegar a no, siempre el factor laboral, claro. Es que vos no te podés, a ver, si vos no tenés una perspectiva, por eso te digo, si vos no tenés una perspectiva de crecimiento relativamente de mediano y largo plazo que vas a tener, vos no te largás a contratar gente como loco. Con los que tenés, ¿qué es lo que agarrás? Le decís, mire muchacho, hagamos un par de horas extra, le pago más. ¿Me entendés? Ahora, si vos ves que la cosa viene bien y seguís vendiendo, ¿me entendés? Todo de vuelta, depende del ciclo. De vuelta. Si vos estás muy concentrado en el mercado interno y al mercado interno el producto que vos estás elaborando le está yendo bien, está de 10. De hecho, fíjate las textiles. Las textiles están yendo para arriba como locos. Se establecieron textiles en Catamarca, en La Rioja, las de acá están tomando empleo. ¿Por qué? Porque básicamente el grueso de los textiles abastece el mercado interno, no tenés tanta competencia de afuera. Ahora, si vos estás focalizado en el sector externo como Escaña,
A Escaña lo que le interesa más es el ciclo económico de Brasil y de Suecia de lo que pasa acá en Argentina, en realidad. Claro. No, no, pero todo lo que genera va todo afuera. De hecho, ahí, según el año, hay veces que te exportan, no sé, el 90% te va a Brasil, a San Pablo, y el otro 10% te va a Suecia. Y cuando Brasil está en un ciclo de decrecimiento, están produciendo pocos camiones, necesitan pocas cajas de cambio y palieres, y si a Suecia le está yendo bien porque abastece al mercado europeo, te mandan más a Suecia. Pero sí, es una transferencia, pero es todo exportable eso. Tucumán no produce una sola caja de cambio ni un solo palier acá para el mercado interno. Lo que hacemos nosotros, en todo caso, después compramos el camión Escaña, donde está el palier y la caja de cambio y lo traemos, pero lo traemos desde Brasil. Pero que te quiero decir, ese tipo de empresa no es tan fluctuante. Lo mismo que la citrícola en general, la citrícola del mercado interno no las mueve demasiado. Depende mucho de las exportaciones. Si vos tenés una buena demanda de jugos y de aceite o del limón en fruta, te pega mucho mejor independientemente de lo que te pase en el mercado interno. De hecho, hay años en donde vos ves que las exportaciones tucumanas vuelan y justo fue un año muy bueno para el limón, generalmente. Bueno, hay todo una, a ver, el tema de generación y de establecimiento de empresas, tenés que tomar varias políticas activas, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo Jujuy? Jujuy ahora, bueno, a ver, en el país hoy por hoy tenemos una provincia que está por fuera del resto, que es Neuquén, por evidentes motivos. Neuquén es la próxima Suiza de Argentina, por Vaca Muerta, por lo que está generando y lo que va a generar. O sea, tiene una dinámica propia. ¿Qué les quiero decir? Cuando el resto de las provincias crece el 3%, Neuquén viene creciendo el 25%. Es Vaca Muerta. Una economía regional propiamente instalada. No, no, un sector. Lo que pasa es que un sector ahora, que como está desarrollando Vaca Muerta, en realidad es oro en polvo, básicamente tiene todo para desarrollarse y un gran potencial. Muchas empresas, de hecho, varias provincias patagónicas están en el problema que están teniendo el traslado desde las empresas, desde esas provincias hacia Neuquén, porque todo el desarrollo de proveedores ahora se está dando en Neuquén, por Vaca Muerta y por el potencial que tiene. Tiene un problema, claro, bueno, si eso te genera así problemas inmobiliarios, medioambientales, de migraciones, toda una cuestión. Pero el resto después hay distintos tipos de medidas de desarrollo. ¿Cuál es las otras provincias que ahora están, que tienen mucho potencial, por así decirlo, para desarrollarse? Jujuy, Salta y Catamarca con el litio. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene mucho potencial, pero ese sector hay que meterle muchas inversiones. O sea, lo mismo que Vaca Muerta, ojo, pero en Vaca Muerta las inversiones se están haciendo porque las empresas están invirtiendo. ¿Sí? Tiene que ser entonces, ¿qué es lo que hicieron? Formaron las provincias productoras del litio y establecieron beneficios básicamente para que las empresas inviertan, le garantizan cierto reenvío de utilidades a sus casas matrices, por si quieren, o sea, si vienen invierten y ganan plata para que puedan mandar las casas matrices, para el desarrollo de proveedores también. Por eso, y son políticas que establecen. Nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando de alguna manera y lo que estamos tratando de realizar? Es tratar de fomentar lo que son el desarrollo de parques industriales. Y eso es lo que se está trabajando. Aparte de ciertos sectores puntuales como economía del conocimiento, sector audiovisual, etcétera, el sector de parques industriales. Porque ahí lo que vos tenés, si concentrás mediante beneficios impositivos y todas esas cuestiones. De hecho, bueno, Famaillá es un caso, ¿no? de parques que ya está establecido, se están estableciendo otros. Pero son políticas que vos tenés que tomar. El tema es, los análisis que vos tenés que hacer, tenés que tratar de convencer de que todo lo que vos resignás ahora, por menos recaudación de alguna manera, te va a volver en un futuro mediante mayor recaudación, mayor empleo y todo eso. Y bueno, son cuestiones que estamos trabajando y bueno, la política de desarrollo de parques industriales va en ese sentido, ¿sí? La otra, el desarrollo a sectores puntuales mediante exenciones tributarias. No, a ver, vos en realidad como provincia lo que podés realizar es básicamente vos podés negociar lo que son impuestos provinciales, no podés negociar mucho más. Entonces,
Por ejemplo, no sé, hay empresas que se establezcan en ciertos parques industriales, tienen exención, no sé, de ingresos brutos o un determinado porcentaje o total, es lo que se está viendo, ¿sí? De hecho, FAMAI ya tiene una ley ya para eso, por ejemplo, que está siendo reglamentada ahora y esperamos que el resto. No, no, FAMAI ya lo único que puede negociar son tasas municipales. Pero si vos querés desarrollar la idea que tenemos de fondo es, básicamente era tratar de un parque industrial por municipio. Esa es la idea que estamos trabajando y estamos potenciando. ¿Para qué? Para que así como se desarrolla FAMAIA, se desarrolle Montero, se desarrolle Aguilares, se desarrolle Van del Río Salí, se desarrolle Tafí Viejo. Entonces vos estableciendo parques industriales, si le das cierto tipo de beneficios a las empresas que se establezcan ahí, obviamente que hagan inversiones, las condiciones que hagan inviertan y generen puestos de empleo. Eso es lo que vos estás pidiendo básicamente para hacer las exenciones. En eso, bueno, se está trabajando. Algunos parques están más avanzados que otros, pero hacia ahí va la política básicamente industrial que estamos desarrollando. Claro, tenés que ver por ahí, a ver, por ahí el tema para que se establezcan las empresas, tenés que ver también qué están haciendo por ahí las provincias vecinas. El tema que es cierto, ojo, también es cierto que las provincias, las empresas no solamente se te instalan en una provincia por exenciones tributarias. O sea, si vos, ahí una empresa se va a establecer y no tiene capital humano, por más que le dé exenciones tributarias, le dé galpón, le dé todo, no va a ir, ¿estamos? Y si hay algo que tiene Tucumán, comparativamente hablando, con el resto de las provincias del NOA, es un nivel de capital humano relativamente bueno. O sea, sigue teniendo un nivel educativo alto, muchas carreras universitarias, muchos magísteres por cada 1000 habitantes, muchos doctores, muchos investigadores aplicados. Y eso te da un gap que no te lo tienen otras provincias. ¿Sí? Entonces, vos le podés, de alguna manera, a las provincias le pueden dar el terreno en el parque industrial, le pueden dar exención tributaria por 10, 15 años, pero no, si no tienen los empleados, ¿qué es lo que haces? ¿Me entendés? Depende, no, en general no. En general el esquema es tratar de beneficiar la instalación de todo tipo de empresas. Lo que pasa es que sí tenés que para eso tenés que pedir un nivel mínimo de inversión y una creación de puestos laborales mínima, ¿me entendés? Para decir, bueno, a ver, está bien. Obviamente, ¿qué es lo que te ocurre? De hecho, ha habido leyes en ese sentido. Las leyes, por ejemplo, de laboratorio y droguería han ido en ese sentido. Hubo 22 laboratorios de droguería favorecidos, básicamente, con exenciones tributarias a partir de inversiones que han realizado y generación de puestos de empleo. Pero hay casos puntuales para distintos tipos de sectores. ¿Sí? La otra, lo que estamos trabajando ahora, ya les digo, en el tema de parques industriales para el establecimiento de empresas en los parques industriales, ¿sí? Y vos concentrás ahí directamente. Porque por una cuestión de costo fijo, una cuestión de urbanismo también. El hecho cuando vos concentrás todas las empresas en un determinado sector hace que puedas reducir los costos fijos, que generen menos externalidades negativas hacia el resto de la población, en varios sentidos, todos esos beneficios. Política de parque industrial que ya han seguido otras provincias y que la han implementado, ¿sí? No es que estamos innovando con respecto a esto, pero que le ha ido muy bien en otras provincias, al tema de erradicación de empresas. Eso con respecto a la evolución, la distribución del empleo privado en Argentina, bueno, Tucumán tiene casi 200.000 empleos registrados aproximadamente. Ese es el dato de los 6.500.000 que hay a nivel nacional. Y ahí en empleo registrado, ya eso sí condice con la distribución de población. ¿Estamos? Cuando analizamos los puestos de trabajo por sector y tamaño, fíjense, el sector industrial, esto es empleo registrado. La industria, el 75 más el 13, el 88% lo generan las grandes y las medianas del empleo registrado en el sector industrial. Mientras que en el sector, fíjense, el sector del comercio, solamente las medianas y las grandes generan el 60%. ¿Qué es lo que también encontramos generalmente? Mientras mayor es el tamaño de la empresa, en otros estudios que hemos hecho, menor es la tasa de informalidad. ¿Sí? Pero bueno, eso lo hicimos en otros estudios. En empleo registrado cada 10.000 habitantes, fíjense, este es el promedio. El NOA tiene 941 empleos registrados cada 1.000 habitantes, Tucumán tiene 1.123. No obstante, como provincias del norte grande seguimos estando del promedio debajo del promedio nacional. ¿Sí?
que es de 1.421. Cuando analizamos la distribución de empleo privado por sector, la industria que tenía el 7% de las empresas te genera el 14% del empleo registrado, y el agro, que tenía el 11%, te genera el 21%. Son los principales generadores de empleo registrado. Ese es el salario bruto al mes de diciembre del año pasado por sectores en Tucumán. El salario promedio en el mes de diciembre, acuérdense que el mes de diciembre tiene el medio aguinaldo, ¿sí? Tiene el sueldo y el medio aguinaldo. El salario promedio en Tucumán fue de 222.000 pesos. El empleo registrado. No tengo datos del empleo no registrado, ¿estamos? Y cuando analizamos por distribución, fíjense, la industria paga sueldo en promedio de 311.000 pesos, mientras que hay otros sectores, no sé, alojamiento y gastronomía, 129.000. ¿Sí? El agro y la pesca, 144.000. ¿Sí? No sé, servicio inmobiliario, 179.000. Petróleo y minería y electricidad y gas son los que están en el tope, en Tucumán. Cuando analizamos el sector Argentina en sí, el salario promedio fue de 320.000 pesos en Argentina. De vuelta, 165.000 es el salario promedio que se pagó en diciembre en el sector de alojamiento y gastronomía. Este dato es el dato de diciembre, ¿sí? Bueno, eso serían básicamente no he querido poner más indicadores, sino para hacerle una descripción de cómo opera la economía tucumana. Resumiendo, ¿qué es lo que consideramos? Bueno, obviamente Tucumán sigue siendo muy dependiente de las industrias madres, ¿sí? Siguen siendo tremendamente relevantes. Pero lo que necesitamos básicamente es ir hacia una mayor diversificación de la economía, de nuevos sectores, ¿sí? Ya sea de agregado de valor o nuevos sectores como la economía del conocimiento. Yo creo que lo que es la parte, por ejemplo, del turismo, también tiene un potencial muy grande en la provincia para explotar realmente, para desarrollar. La parte de proveedores de ese anillo del litio que va a ser Salta, Catamarca y Jujuy, Tucumán tiene muchas capacidades instaladas para potencializar principalmente lo que es la parte metalmecánica y desarrollo de proveedores. Tiene mucho potencial también para desarrollar. Y bueno, todo lo que es la parte del sector agropecuario acá en Tucumán viene funcionando bastante bien. Pero bueno, el sector industrial es un sector tremendamente relevante que no hay que descuidar. Eso más o menos haciéndole un paneo en cuanto a los indicadores, ¿sí? En tema de crédito, la mayor parte de los préstamos se van al sector agropecuario cuando uno lo analiza, ¿sí? Eso es un dato del Banco Central. Bueno, ¿a qué te referís con la mayor parte? A través de bancos tomaron 81.000 millones la vez pasada. Los otros estudios de encuestaje que se hacen, porque no tenemos datos, de encuestajes que hacen, hay una encuesta a empresas que hace el Banco Mundial. El Banco Mundial toma encuestajes a empresas en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Tucumán. Cuando se les preguntó ahí cuál era el principal mecanismo de financiación, acá resultó ser la retención de utilidades, la reinversión de utilidades. Y en un porcentaje no menor y de manera importante con proveedores también. El crédito bancario terminaba en tercer o cuarto lugar. Es que el costo del endeudamiento, sí, por ahí es bastante más caro. Y otra cuestión, muchas veces no hay que olvidarse que, a ver, vos para solicitar un crédito bancario tenés que pasar obviamente un test de análisis financiero. Y no todas las empresas están en buenas condiciones para pasar ese análisis financiero, ¿sí? Me explico, porque te analizan balance, te analizan cómo han estado los flujos económicos financieros, entonces eso es más complicado. Y bueno, muchas veces por eso muchas retienen utilidades, reinvierten las utilidades que logran en el negocio y las ponen ahí, o financiamiento de proveedores. Eso en cuanto a financiamiento bancario. Pero es lo que hemos podido detectar. No te cambia demasiado. En general, ese estudio del Banco Mundial que toma datos en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, te da que el grueso del financiamiento es mediante retención de utilidades. Y te digo más, ese estudio lo hacen sobre medianas y grandes empresas. ¿Sí? Pero bueno, lo que pasa es que, a ver, el tema de financiamiento y tasa de interés, a ver,
la inflación te juega es una piedra de tope muy importante en realidad. Porque al vos tener inflación, tener un periodo de inestabilidad tan grande, vos no sabés cuánto va a ser la tasa de interés que vas a tener que pagar, salvo que te den una tasa fija, pero muchos de los créditos que están ahora te lo dan tasa fija por los 2 primeros años, pero vos querés hacer una inversión, después te dan tasa variable, que es Badlar más tanto. ¿Y cuánto va a estar la tasa Badlar en 2 años? No lo sé. A lo mejor puede estar más baja, pero a lo mejor puede estar más alta. Entonces eso hace que se te complique. Hay ciertas líneas de financiamiento, tasa subsidiada ahora, por ejemplo, no sé, hay tasa subsidiada para inversión del 44, 48%, ¿sí? No sé, la línea Crear Pyme, por ejemplo, que han sacado en las distintas provincias, pero son montos bastante pequeños y bueno, son como muy chicos y bueno, te hacen un análisis crediticio y bancario. Y ese es el problema. ¿Y qué es lo que te ocurre ahora generalmente? El banco cuando te evalúa los últimos balances. Y venimos de 2 o 3 años complicados, ese es el tema, ¿me explico? Entonces, pero es la verdad, o sea, ¿qué empresa te tiene utilidad? Son muy pocas las que te tienen utilidades. Entonces, por eso no te financian tanto. Pero bueno, eso con alto financiamiento bancario. Muchas gracias, José. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por participar. Así que bueno, acá cerramos entonces esto acá. Muchas gracias.